Hola amigos, buenas tardes, como todos los miércoles, o como casi todos los miércoles, como dice Héctor, otra vez aquí saludándolos desde su programa Sportiva TV, su programa Pentatlón aquí en Sportiva TV. La verdad es que ando un poco nervioso, ha sido un día de muchas carreras, muchas subidas, bajadas, y sobre todo porque el día de hoy les tenemos una presentación muy especial, una sorpresa. Pero bueno, ahorita les platico. Primero déjenme seguir terminando de dar los saludos a Iván, saludos. Jorge del programa anterior, buen amigo, colaborador también aquí. Saludos a todos los que están por acá, Rafael. Y bueno, el día de hoy, aprovechando que no ha llegado Héctor, vamos a hacerles la presentación de esta sorpresa. Va a estar con nosotros, acompañándonos todo el programa, haciendo sus comentarios, a nuestro gran amigo, expentatleta, una figura hoy por hoy del deporte mexicano, gran orgullo del pentatlón, Óscar Soto. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Hola a todos. Muy contento y complacido de poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. El día de hoy quisiera platicar contigo en 4 aspectos porque son muy importantes para nosotros como miembros de la familia del pentatlón, ¿sí? Primero vamos a hablar un poquito acerca de toda tu trayectoria deportiva, tus inicios, cómo seguiste, todo lo que tuviste que hacer, circo, maroma y teatro para llegar a donde fuiste, ¿no? En su momento el mejor pentatleta, y para mi gusto hubiera sido campeón olímpico, pero eso lo platicamos ahorita, en su momento. Después que nos hables un poco acerca de todos los problemas que tuviste para poder completar tus estudios, tu preparación, tu grado académico. Es muy importante que lo sepan, para que vean que el deporte, y sobre todo un deporte tan exigente como es el pentatlón moderno, no está para nada peleado con la escuela, al contrario, favorece, fortalece, estimula, bueno, nos abren las puertas para seguir, las ganas para seguir estudiando. Después, un poquito que nos hables de tu trayectoria profesional, y por último, de tus planes hacia el futuro. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ok, bueno, pues empezamos. Óscar, sabemos que te iniciaste, como muchos de nosotros, nadando para el Seguro Social en la Unidad Morelos. ¿Qué nos cuentas de todo eso? Bueno, pues lo cierto es que es una historia muy larga, espero que el tiempo nos dé para platicar de ello. Trataré de ser muy concreto y resumir las partes esenciales de esta historia de mi carrera deportiva. Como bien lo dices, me inicié en la natación. Desde los 2 años yo empecé a nadar, y evidentemente en ese momento pues fue por iniciativa de mis papás, fue por recomendación de un médico que decidieron que la natación era un deporte saludable para mí en ese entonces, y fue así como en la Unidad Morelos, en el Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, el CAN, fue que inicié mi carrera deportiva como nadador. Por supuesto, en ese entonces, insisto, muy pequeño, era como un deporte complementario, era una actividad física que hacían mis papás que la realizara, pues evidentemente por un tema de salud. Fue aproximadamente como a los 9, 10 años que empecé a entrenar alto rendimiento dentro de la misma natación, ya con un equipo formal y yendo a competencias como torneos de nuevos valores, campeonatos nacionales, y tratando de clasificar a una olimpiada juvenil en ese entonces. Lo cierto es que la natación no fue como mi deporte donde tuve los mejores resultados. Todo pareciera como si hubiese estado preparándome y que fuese la base para algún día llegar al pentatlón, y que por supuesto en ese entonces no lo sabía. Así que pues sin duda alguna la natación fue una gran experiencia, fue una gran base, y por supuesto un deporte que recomiendo muchísimo para iniciación, para después llegar a otro deporte con una especialización distinta como lo es el pentatlón. Fue alrededor de los 18, 19 años que llegué al pentatlón, ya un poco tarde, pero ya con muchos años de entrenamiento de alto rendimiento en la natación. Y fue aquí donde encontré mis mejores resultados. Muy rápido tuve la posibilidad de clasificar a un campeonato mundial juvenil, y también a la ansiada Olimpiada Nacional, que nunca logré en la natación, se me dio en el pentatlón. Por tanto, ya estaba yo en el primer año de pentatlón, ya estaba yo enamorado, ya estaba completamente encantado de haberme cambiado a este deporte, y lo cierto es que en ese momento no extrañaba mucho la natación. En el pentatlón, como ya lo decía, tuve la oportunidad de llegar a mis primeras competencias internacionales, y de ahí pues fue un parteaguas, porque evidentemente sí me enganchó a tal grado que sabía que quería dedicarme de lleno y meterme con todo a este deporte, pero evidentemente tenía el reto de compaginarlo con la escuela. Y ya lo decías, uno de los grandes retos y complicaciones que tuve en su momento pues fue la parte académica, compaginarla con la parte deportiva.
lo cual sin duda alguna, como ya lo digo, fue un reto, pero también fue una de las mejores satisfacciones que me dejó el llevar a cabo esta trayectoria tanto académica como deportiva. Para ese entonces, evidentemente, ya estaba en la licenciatura, estudié una licenciatura en finanzas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y posteriormente, terminando mi licenciatura, fue cuando decidí que era el momento de tirarme a matar con el pentatlón, aunque sí lo estaba entrenando de manera muy formal y seria. Evidentemente era complejo el llevar de la mano ambas actividades, y teniendo como prioridad la escuela, entrenaba en la medida que me lo permitía la exigencia académica. Una vez concluyendo la parte de la licenciatura, fue que decidí iniciar la maestría, pero ahora dándole prioridad al pentatlón. Entonces el pentatlón se volvió pues mi vida, literalmente, porque como tú lo sabes, muchos otros pentatletas que han estado en este maravilloso deporte, no hay otra manera de hacer que funcione si no es entregándose al 100%. Y la parte de la maestría, pues por supuesto que fue un gran reto, pero algo que también me dejó una grata satisfacción. Fue en el 2012, justo cuando concluye mi participación con los Juegos Olímpicos de Londres, cuando decido retirarme, pero no así ahora de la parte académica. Tuve la oportunidad también de estudiar una segunda maestría en gestión pública, y también en este momento soy doctorando en administración. Entonces no he dejado de estudiar, sigo preparándome académicamente y ahora llevándolo de la mano con la parte laboral. Y por supuesto, ahora decía en algún momento que ya no extrañaba la natación, pero ahora el deporte en el que regreso a mantenerme activo pues es justamente la natación. Ya fui a un par de campeonatos nacional máster y estoy tratando de mantenerme activo, y también por un tema de desentrenamiento es que estoy involucrado. Así que en general y a grandes rasgos eso ha sido como gran parte de la trayectoria deportiva académica, con todos los matices que esto significa, y que por supuesto habría mucho que contar al respecto. Sí, no, yo tengo muchas anécdotas contigo en todos los sentidos, ¿no? Una muy importante fue la primera vez la primera vez que calificaste ya a centroamericanos, ya en senior, en Dominicana, que si te acuerdas tuvimos muchos problemas para llegar, muchos problemas para poder hacer la competencia. Sí, de acuerdo. Y en fin, finalmente tuvimos pentatlón, tuvimos relevos, tuvimos todo. Y en esa ocasión, pues fue importantísimo para nosotros verte ganar esa competencia, que llegaste con los problemas de toda la vida de los pies, pero terminaste al frente y rompiendo con todos los vaticinios, ¿no? Porque antes que tú supuestamente estaban todavía Andrés García y Julio Granados, que eran tus compañeros de equipo, y sin embargo pues ahí les diste la vuelta. Julio de alguna manera hizo un muy buen trabajo contigo como equipo, Claro. pero también cuando él sintió que lo ibas a dejar, se abrió y te dejó pasar, ¿no? Eso, ¿qué nos cuentas tú de esa vez? Los Juegos Centroamericanos del 2006 sin duda alguna también hubo un antes y un después, porque justo coincidió con ya el momento en el que yo estaba metido de lleno en buscar mi clasificación en ese ciclo olímpico, y justamente con esa medalla que se logró en esos Juegos Centroamericanos fue que entré al programa de CIMA. Fue que empecé a tener un poco más de atención de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que hubo como esa esperanza que en mí se encontrara ese pentatleta que pudiese concretar satisfactoriamente el ciclo. Entonces sí hubo un momento crucial en esa competencia en la que, como dices, tuvo retos de todo tipo, pero que al final el resultado fue positivo y que sin duda alguna marcó, insisto, el antes y después de mi carrera deportiva, porque fue en ese momento donde empezó ese ascenso meteórico que tanto disfruté, que también fue un reto, pero que sin duda alguna significó mucho para mi trayectoria deportiva. Recuerdo mucho que en esa competencia nos llevamos el carro completo, porque fue oro tanto varonil como femenil y relevos. Y eso fue reconocido a tal grado que la sede del pentatlón había sido República Dominicana, que había sido subsede de Cartagena, y las autoridades tanto de CONADE como de otras instituciones volaron justo a Dominicana para llegar a la premiación, porque estaban maravillados del gran resultado que había obtenido el pentatlón mexicano en esa competencia. Entonces recuerdo un gran evento. Sí, no, además con mucho recuerdo, con muy gratos recuerdos de esa situación, porque tú sabes, o a lo mejor no sabías, pero sí lo has escuchado de repente por ahí, que en esa época teníamos muchos problemas tanto con la CONADE como con la DEF, con todo el mundo.
con todo el mundo. Y el hecho de haber podido llegar a esos niveles de competencia, primero organizando la competencia junto con la Federación Dominicana, y después que ustedes se trajeran todo, pues ya no nos quedó otra más que empezar a darnos un poco de apoyo. Pero antes de ir para allá, la opinión de todo el mundo era sacar al pentatlón de los Juegos Centroamericanos, ¿no? Entonces sí fue un reconocimiento muy valioso para ustedes, sobre todo para ustedes los deportistas que estaban echando el corazón por delante, y para nosotros fue muy satisfactorio saber que ya habíamos vencido ese obstáculo y que ya las cosas iban a caminar, si no del todo bien, pero cuando menos ya nos iban a dejar trabajar, ¿no? Ganamos mucha confianza. Considero que ganamos mucha confianza de parte de muchas instituciones, y entonces empezó a voltear a ver un poquito más al pentatlón. Yo sí considero, insisto, de manera personal, que fue muy importante y fue una competencia clave esos Juegos Centroamericanos, pero también estoy consciente de que tuvo implicaciones más allá del resultado individual. Así es, no, fue importantísimo para nosotros. Bueno, y de ahí una cosa sintomática, curiosa, porque tú te acuerdas bien, cuando nos presentamos ya en la CONADE y nos dicen, a ver, ¿cuál va a ser el programa de trabajo para Oscar? Y nada más con la CONADE, con el Comité Olímpico y con todo el mundo, hicimos un planteamiento que a todo el mundo se le hizo medio loco. El programa de trabajo de Oscar es a 2 años. Pero en los Panamericanos el año que entra va a calificar a Juegos Olímpicos. Si califica, qué bueno, pero su programa es a 2 años porque sus resultados buenos van a ser en el 2008. Y bueno, ahí pasaron algunas cosas. Cuando sales a la equitación ya me estaban felicitando todo el mundo porque ya ganó la medalla de oro, ya se la lleva. Ibas prácticamente de primer lugar en esos juegos. Y bueno, pasaron algunas situaciones con el caballo. No se cayó, aclaro, no se cayó, pero sí tuvo algunos problemas con los 6 primeros obstáculos. Y después ya se sentó, respiraste, volviste a tomar tus riendas y terminaste la parte que te faltaba de la pista de manera excelente. Desafortunadamente no alcanzó para darte los puntos necesarios y calificar a Juegos Olímpicos. Pero como todo estaba por escrito y el compromiso de nosotros no eran los Panamericanos contigo, sino era a través del ranking mundial y de las competencias de 2008 clasificatorias a los Juegos, pues ya no pudieron decir nada. Bueno, aquí está, nosotros lo programamos, él no iba a calificar ahorita, califiquen la que sigue. Y bueno, ahí le dimos la vuelta. ¿Tú te acuerdas de eso? Por supuesto. ¿Cómo no me voy a acordar? La verdad es que ahora, con el paso de los años, sí puedes verlo con diferentes ángulos y diferentes perspectivas, esas experiencias. Y lo cierto es que fue muy sufrido ese periodo, ese proceso para mí, porque evidentemente después de haber logrado el resultado en los Juegos Centroamericanos del 2006, yo llegué muy entusiasmado a los Panamericanos del 2007, pensando y creyendo y confiando en que el entrenamiento que había hecho me alcanzaba para lograr ese resultado, es decir, una medalla que me permitiera clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en ese momento. Y el no lograrlo, pues por supuesto que fue uno de los mayores descalabros que tuve en mi carrera deportiva, me dolió muchísimo, pero años después entendí que probablemente fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque claro estaba que la actitud que asumimos respecto a ese resultado pues no fue de derrota, sino más bien fue de aprendizaje, y enfrentamos el siguiente año, es decir, el 2008, el de clasificación hacia los Juegos Olímpicos, con una ambición, una garra y un coraje que me hizo llegar a esos Juegos Olímpicos de Beijing, estoy convencido, muchísimo mejor que si hubiera clasificado en los Juegos Panamericanos. Por supuesto, pero además, bueno, fue un año, como ya lo dije, muy sufrido. Pero yo creo que lo más sufrido fue meterte clases con el mayor, recuerdo cómo se me fue, perdón, en este momento se me acaba de ir el apellido, gran amigo de nosotros, mayor de caballería, retirado desde hace muchos años. Ahorita me voy a acordar el nombre, perdón, a veces el desuso, aunque sean amigos íntimos, amigos de toda la familia. A su hija le hicimos, ¿te acuerdas? Presidente de la Asociación de Zacatecas, y bueno, pero en este momento de repente también tanta información se nos va un poquito. Pero con él, gracias a esa situación de la equitación, entendimos todos que lo que te hacía falta entrenar era más equitación. Y Oscar tuvo una preparación de mañana, tarde y noche, equitación por encima de todo, en todos los climas, en todas las situaciones. Y bueno, ¿qué pasó? Yo me retiré convencido en que una de mis pruebas fuertes era la equitación.
Lo cierto es que eso no era por un talento natural o una facilidad para la práctica de esta disciplina, sino simple y llano entrenamiento. Como bien lo dices, fue exhaustivo y fue un trabajo arduo el que se realizó en la prueba de equitación. Tuve 2-3 entrenadores de ese momento a mi retiro, todos ellos fantásticos, muy buenos y que me dejaron lecciones muy valiosas, que insisto, yo me retiré sintiendo que la equitación había sido uno de los deportes más fuertes que yo tuve dentro de mi pentatlón. Entonces amo y extraño todos los días de mi vida la equitación por todo lo que significa, pero sí me hizo sufrir en su momento y lo atendimos con entrenamiento y el resultado fue muy positivo. Así es, fíjate que hay dos puntos que tomar en cuenta ahorita. Mucha gente me dice, bueno, es que la equitación en pentatlón es de suerte. No. La equitación es de trabajo, es una de las pruebas más técnicas que puede haber la equitación. Y cuando tú sabes montar bien, cuando tú tienes todas las bases metodológicas del entrenamiento, cuando realmente sabes montar, el caballo que te pongan, ¿o no es cierto? Totalmente. Alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar a un pentatleta experimentado decir que no había malos caballos, sino malos jinetes. Así es. Me casé mucho con esa idea y me gustó porque eso me ayudaba a sentir que no estaba poniendo a la suerte ni a la voluntad del caballo el resultado que yo podría obtener. Entonces, como un mensaje a los pentatletas que están en este momento en etapa de desarrollo o ya en un momento competitivo, asegurarles que la equitación es, al igual que las otras 4 disciplinas, un tema de entrenamiento, un tema de ganar esa seguridad y esa confianza con base en el entrenamiento realizado. Así es, no hay más, es la tesis que siempre hemos manejado. Y bueno, Óscar es el vivo reflejo, el resultado total de esa tesis. La otra parte es que ya hablamos de que desafortunadamente por la equitación no clasificaste a los Panamericanos. Y sintomáticamente vienen 2 competencias importantísimas en tu vida, para mí, y en la vida de la federación, en la vida de nuestro deporte. Una, el Mundial en Budapest, en Hungría, donde precisamente gracias a la equitación, en un obstáculo muy difícil, ya lo hemos platicado aquí en este programa, en alguna ocasión hablando de todos estos temas de la equitación, que salía del triple y tenía que dar una vuelta casi de 120 grados, más o menos hacia la izquierda, y llegar a un obstáculo que estaba lejísimos, y todo el mundo se pasaba, se salía, entraba muy diagonal, rebusas y demás. Y bueno, ¿tú qué te acuerdas de esa competencia? Y ahorita hablamos de la otra. Ya lo platicaremos también un poco más adelante, pero sí, justo esta competencia del Campeonato Mundial de Hungría más los Juegos Olímpicos de Beijing, particularmente la equitación, significó la definición del resultado final, porque fue muy complejo, fue muy difícil en muchos sentidos en temas de recorrido y de terreno, la prueba de equitación, y sí marcó la diferencia en el resultado para los que logramos tener una buena equitación. Recuerdo ese campeonato mundial de Hungría 2008, que era la última oportunidad para clasificar a Juegos. Estábamos a escasos meses. El campeonato mundial, como saben, se realiza alrededor de los meses de junio, porque incluso iba a ser mi cumpleaños. Y los Juegos Olímpicos ya eran en agosto, entonces estábamos a escasos meses de los Juegos Olímpicos. La última oportunidad, con ese evento se cerraba el ranking mundial y únicamente daba 6 plazas. Recuerdo en ese momento el ranking ya eran las últimas plazas, pero por supuesto eran las más difíciles de obtener. Parecía una misión imposible, pero no solamente esa competencia, sino el circuito de copas mundiales al que habíamos participado. Había logrado varias finales y me había metido en el top 10 de estas copas del mundo, lo cual me acercaba, más no me metía en esos 6 lugares, esas 6 plazas que daba el ranking mundial. Tenía que hacer una competencia muy buena en el campeonato mundial, y no solo fue buena, sino que fue extraordinaria. Yo recuerdo que ya había hecho una buena equitación pese a la dificultad y me había metido en zona de clasificación, y lo único que necesitaba era mantenerme en los primeros 15 lugares ya con la carrera. Bueno, yo en el lugar 10 y yo seguía corriendo como loco, terminé en el lugar 8. Si hubiera tenido más pista hubiera tratado de alcanzar a más, porque aunque ya estaba clasificado, yo no podía permitir que nada saliera mal en ese momento, pero fue una competencia por demás memorable y sin duda alguna, como tú bien lo señalas, marcó de manera muy importante mi trayectoria deportiva. Así es. Y bueno, ahora vamos a platicar de la segunda competencia importantísima en la equitación de Óscar, que marca un parteaguas. No solo esa competencia marcó un parteaguas, no solo en la carrera de Óscar, sino también en la forma de organizar los Juegos Olímpicos, en la forma como se deben de preparar los caballos. O sea, en fin, fue un cambio radical. Nosotros llegamos a Beijing. Bueno, yo iba junto con el doctor Amado Aguilar, otro gran amigo de la academia, que le mandamos un saludo.
Los dos fuimos como responsables, yo por parte del Comité Olímpico y él por parte de la CODEME, de una villa alterna. Ustedes estaban en la villa, llegaron a la Villa Olímpica, nosotros estábamos, eran como unos 40 kilómetros de la zona olímpica, y éramos responsables de la villa alterna. Ahí llegaba todo el mundo, veíamos hospedaje, alimentación, la preparación, y a veces nos costaba trabajo llegar hasta donde estaban ustedes. En fin, el chiste es que el día que iba a hacer la presentación de los caballos, llegué corriendo, apenas alcanzamos a subirnos al camión, ya nos llevaron al estadio olímpico donde fue la competencia. Eran las 4 de la tarde, el clima perfecto, ¿te acuerdas? Un sol muy especial, o sea, muy bonito el clima, todo en silencio. Nos presentan 40 caballos hermosos, preciosos todos los caballos, y a la hora de que los pasen en la pista, pues no había cuál escoger, o sea, todos eran excelentes, todos los caballos pasaban bien la pista. Total que ya, se eligieron a los caballos de la competencia, se presenta, se hace todo el rollo, empezamos en la mañana, que esa es otra parte que ahorita les vamos a platicar, pero empezamos a las 7 de la mañana, ¿no? Con el tiro. Ya nos fuimos a la esgrima, la natación, tiro, natación, esgrima, vamos a la equitación, llegamos a la equitación cerca de las 8 de la noche, para empezar una iluminación diferente para los caballos. Nada más, hablando de las puras, de la luz blanca, ¿no? Normal del estadio. Sin contar que a la hora que va a entrar el primer caballo, sueltan toda la parafernalia, toda la iconografía, todo lo que había preparado ahí en el estadio, fuegos artificiales, luces por todos lados, estroboscópicas, el escándalo total, la música, los gritos eran como 120,000 gentes ahí en el estadio, o sea, la locura, y lloviendo, además. Había llovido toda la tarde, los caballos se enterraban arriba de la corona, casi a media caña, y bueno, era una situación muy difícil. Nos tocó ver a los primeros jinetes estrenando la pista, que todavía estaba más o menos firme, revolcados, ¿cómo se llama? Fracturados, pateados, que salían volando por arriba de los caballos. No podían con los caballos se volvieron locos con tanta presión. Y te toca a ti, a ver, cuéntanos. Es uno de los mejores recuerdos que tengo, e incluso en las ocasiones que tengo la oportunidad de compartir algo de mi experiencia como deportista, siempre hablo de ese momento. Los Juegos Olímpicos de Beijing para mí fueron memorables en muchos sentidos, pero particularmente la equitación fue muy significativa por el reto que significó. Ya lo decías bien tú, durante todo el calendario de competencias de todas las disciplinas en los Juegos Olímpicos, el único día que llovió fue el día de pentatlón. El único. Parecía que la afición no entendía muy bien el concepto, porque aplaudían cuando un jinete se caía, cuando un jinete se accidentaba. Recuerdo perfecto que el ambiente entre los atletas empezó a ponerse muy tenso, a ponerse muy complicado, porque los nervios, por supuesto, que se dispararon en ese momento. Aunado a ello, o más bien sumado a ello, veías a los pentatletas, a tus compañeros con los que habías compartido a lo largo de todo el ciclo olímpico, accidentados. Justamente los dos jinetes que estaban antes de mí, cuando yo ya estaba cerca de la pista de equitación preparándome para entrar, fue un chino precisamente, que todavía, si tú googleas equitación de pentatlón, una de las imágenes que aparece al inicio es el chino volando por encima, agarrado de las riendas, y sale estrellándose contra un obstáculo. El siguiente jinete, uno antes de mí, fue el francés John Sarneski, que estoy seguro que te acuerdas porque fue uno de los más aparatosos, exactamente. El caballo lo pateó justo en la cara y entonces tenía todo el rostro ensangrentado. Fracturado. Se fracturó la cara, tenía fracturas en la nariz, en el pómulo, algo que yo jamás había visto en toda mi carrera deportiva. Y acto seguido me mandan llamar a mí, de México, Oscar Soto. Yo creía que ahí me iba a morir, yo creía que ese había sido mi último día y me lamentaba mucho porque iba a morir tan lejos de mi México, tan lejos de casa. Fue increíble, la verdad, esa experiencia, porque yo traté de hacer como una revisión, un chequeo rápido sobre mis capacidades para entrar a la pista y hacer la competencia, tratando de relajarme, de concentrarme, y justo yo diría que en unos segundos antes de lograr entrar a la pista,
recordé, insisto, ese entrenamiento, esa preparación y por qué estaba yo en esa competencia. Sí, así yo que aquí la te iba a hacer competencia fue buenísima. el comentario de que la situación más fuerte de la pista es que los caballos o se enterraban en el lodo o derrapaban por toda la pista, y esto no había control del caballo, era parte de lo que te tocaba a ti, ¿no? Pero un derribe Y fue la segunda mejor pista de la equitación en ese evento. Fue sin duda alguna una experiencia única, fue muy enriquecedor y muy positivo el resultado en muchos sentidos, pero para mí fue una de las mejores experiencias en mi vida en todos los ámbitos en los que he estado. Claro, y esto viene a reforzar otra vez lo que ya hemos platicado. Con estas dos apariciones de Óscar, tanto en el Mundial como en Juegos Olímpicos, el poder decirle a todo el mundo, ya ven cómo entrenando se pueden hacer las cosas. Con eso tapamos muchas bocas, acabamos con muchos tabúes, y bueno, la verdad es que fue una estación muy satisfactoria, ¿no? Hoy por hoy, ahí todo el mundo decía que en ese momento te convertiste en el mejor pentatleta de la historia, ¿sí? Técnicamente hablando, porque había un resultado mejor, pero ahí lo platicamos de ese resultado en otra ocasión. Lo que sí es importante saber es que en esa Olimpiada Óscar salió del lugar número 32 en el tiro. Una situación también muy alarmante, estrujante, ¿cómo se le puede decir? Para todos, y terminó del lugar número 8. Todo el día fue ir nadando contra corriente hasta que llegó octavo. Yo todavía me pregunto, tú en ese tiempo, cuando empezaste a entrenar con nosotros, bueno, cuando ya te sumaste a la selección, llegaste tirando más o menos 185 en promedio. Sí. En 2 años, ya está, en 3 años prácticamente, ya estabas tirando 195 de promedio. Ese día saliste del tiro tirando 175. Si hubieras tirado tu promedio de 185, hubieras salido aproximadamente en lugar 15, 16. Si del 32 terminas en 8, si sales de 16, ¿en qué lugar hubieras quedado? Esa es parte de la historia, ¿no? Estoy seguro que esas cuentas las he hecho el mismo número de veces que tú. Así es el deporte, así funciona esto, es completamente incierto el que pudo haber pasado, pero la realidad es que sí, mi prueba de tiro era también una prueba fuerte y seguramente con un mejor resultado hubiéramos estado en las medallas, pero bueno, así es el pentatlón, así es el deporte en general, y no menosprecio tampoco el resultado, porque sin duda alguna estoy muy satisfecho de ese logro obtenido en Beijing, porque también dio pie y detonó muchas cosas muy importantes para lo que seguía. El terminar yo esa competencia en Beijing, te lo juro que apenas había cruzado la meta y yo sabía que quería volver a intentarlo. Yo quería volver a estar en los Juegos Olímpicos y llegar con la misma ambición con la que había llegado a Beijing. Entonces, eso me dio muchísima fuerza y mucha fortaleza mental para poder enfrentar el ciclo siguiente, que tú lo sabes también tuvo, pues, como todos, sus retos y sus matices, pero el resultado y las cosas como se dieron en Beijing detonaron muchas cosas importantes para lo que vino más adelante. Sí, no, definitivamente, todavía el año siguiente, en la misma tónica de trabajo, como residuo de la preparación de todo lo que se hizo para Beijing, llegaste a ser el segundo del ranking mundial, atrasita Moiseyev nada más, pero bueno, esto es parte de lo que queríamos compartir con ustedes, que Óscar viniera aquí y hablara con ustedes de lo que es el pentatlón, de lo que es vivir el pentatlón, de lo que es enfrentarse a todo ese tipo de retos, y la verdad es que nosotros, yo creo que todo México en aquel momento, estuvimos muy orgullosos de ti, hasta la fecha muchos lo estamos, de la forma en como te vimos, ir avanzando paso a pasito durante toda la competencia, aferrarte, seguir avanzando, y esa es la escuela del pentatlón, para mí, siempre el buscar los retos y de alguna manera, si ya tomaste el reto, lo terminas. Sí, bien, mal, como sea, pero generalmente lo hacemos de la mejor manera, ¿no? No, totalmente. La realidad es que mucho de lo que trato yo de transmitir y lo que yo platicaba con atletas, no solamente de nuestra disciplina, sino de otros deportes, era que yo no me sentía una persona físicamente facultada para sobresalir en una disciplina en específico. Yo nunca fui el gran nadador, ni tampoco era el mejor corredor, pero
Tú lo sabes muy bien, yo era ese atleta que llegaba muy puntual a todos mis entrenamientos, que no faltaba ningún día, que si por alguna situación estaba enfermo o no podía cumplir al 100% con el entrenamiento, le buscábamos la salida y de todas formas lográbamos aprovechar el día y no perdíamos ni un solo día de entrenamiento. Considero que mucho de la lección o de lo que nosotros podemos transmitir en estos espacios es que la historia de mi trayectoria deportiva se basa en mucha disciplina, mucha organización y mucho trabajo. El hablarles en un inicio de la parte académica también es algo muy importante que queremos transmitir en este espacio, porque llevar a cabo un deporte tan demandante como lo es el pentatlón de la mano de una preparación académica, eso no es otra cosa más que organización, mucha convicción y muchos deseos de lograr metas y de cumplir objetivos, y eso fue lo que hicimos no solamente durante una temporada, no solamente durante un ciclo, lo hicimos durante muchos años. Entonces, sí es una historia que, como ustedes pueden ver al momento que le estamos platicando ahorita con ustedes, la vivimos como si hubiera sido ayer, y lo cierto es que yo me retiré en el 2012, o sea, ya tenemos bastantes años que sucedió. 7 años casi. Y lo seguimos y lo sigo viviendo como si hubiera sido justamente hace unos días. Entonces, esa es parte de la pasión que tenemos por el deporte y por el pentatlón. Son cosas que dejan huella. Pero bueno, aquí entra la otra parte, porque yo mi pleito con estos muchachos era que salíamos a las competencias internacionales y no querían salir del cuarto. La mayoría era, no, y aquí me quiero echar la flojera, que la flojera, aprovechen, conozcan, busquen, vayan, y los sacaba a regañadientes y nos íbamos a dar la vuelta, a caminar un montón, porque no había para más, pero caminando conocimos un montón de lugares. Pero una de las cosas por las que Oscar en especial no quería salir es porque estaba estudiando en línea. ¿Estabas terminando tu carrera o la primera maestría? La maestría. La maestría la terminó en Beijing, en plenos Juegos Olímpicos, con todo el reto por delante, y allá estaba terminando su maestría en línea. Eso también fue de las cosas que también se nos quedan muy grabadas, ¿no? Sí, la realidad es que pues, podría decirse, y muchos en algún momento lo comentaban, que si estabas concentrado y enfocado a un deporte y a un entrenamiento de alto rendimiento, era impensable que llevaras un estudio de posgrado o dedicarse, tener la cabeza para hacer ambas cosas. A mí, por el contrario, me servía para poder estar mentalmente mucho más relajado y más tranquilo, porque tenía la cabeza en dos temas importantes, igual de importantes para mí, y eso me daba pie también a no estar presionándome o estarme preocupando tanto por la competencia, y también tener oportunidad de distraerme con temas académicos. Y en el momento que activábamos el interruptor para entrar en modo competencia, se olvidaba de la escuela y empezaba la mentalidad y la visión para competir. Esa dualidad y esa capacidad de entender ambas actividades considero que fue también muy positiva y parte de lo que nos hizo lograr muchas metas y tener buenos resultados. Sin duda alguna, no en nuestro país no es tan aceptado o tan sencillo el poder llevar ambas actividades, porque sin duda alguna me enfrenté en muchas ocasiones con los profesores a que tenía derecho a 2 faltas, y si pasas de esas 2 faltas, pues muchas felicidades por haber ido a Juegos Olímpicos, pero si faltas te repruebo. Así es. Esa es una realidad que vivimos aquí en nuestro país, pero son cosas que se tienen que ir sorteando. En algunas ocasiones tuve que ajustar mis horarios de entrenamiento para poder cumplir con los horarios académicos, o estudiar en línea para poder ir a las competencias, a los campamentos, a todos los compromisos deportivos que teníamos. Pero el punto es, al día de hoy fue un objetivo logrado. Cumplimos esas metas, cumplimos esos objetivos, pero insisto, y perdón que sea reiterativo en esto, pero fue un tema de mucha organización y mucha disciplina. No, es que es lo que te da el pentatlón. Yo siempre lo he dicho. Aquella persona que llega a cumplir con 6 programas de trabajo diferentes, aprenderse 5 reglamentos, cumplir con todos, es maestro de la organización, o sea, como la ponga, ¿no? Y aparte, pues te da la oportunidad, esa es la parte física, ahora viene la parte mental, ahí es donde también es la segunda parte, el complemento de todo lo que haces y a lo que viene esto. Espero que a Jorge y a los compañeros del colegio también sirva de algo esta parte de lo que siempre hemos platicado, de mente sana en cuerpo sano, que el ejercicio ayuda y estimula todo para tener mejor aprendizaje, ¿no? Y bueno, esa es parte de la academia. Ahora, de la vida profesional de Oscar, en la Ciudad de México estuviste trabajando todo este sexenio, y la verdad, te hemos visto desarrollarte en la parte administrativa también,
con mucho entusiasmo, muy conocedor. A veces yo en lo personal no compartía algunas situaciones de encargos que te dieron o que te los cambiaban, pero bueno, al final de cuentas tu trabajo ahí estuvo y saliste adelante, ¿no? Sí, realmente este cambio, este giro que tenemos todos los deportistas, inevitablemente que en algún momento llega el retiro y tienes que enfrentar una nueva etapa de tu vida. Por supuesto que era un mundo desconocido para mí también, ha sido parte de lo que he tratado de transmitir en mi mensaje. Durante muchos años estuve acostumbrado a que había un entrenador, había una autoridad, había una persona que servía de guía y que marcaba el camino por el cual teníamos que caminar. Pero cuando te retiras ya no es así. Cuando te retiras terminaste tu carrera deportiva y entras a la vida real, por decirlo de alguna manera, sin ninguna guía, sin ningún entrenador, sin ninguna autoridad que te vaya orientando sobre cómo y qué es lo que tienes que hacer. Te enfrentas a un mundo nuevo, un mundo desconocido para todos los deportistas de alto rendimiento y tienes que enfrentarlo solo. Por supuesto que eso también significó un reto muy importante, pero había algo aquí también digno de resaltar. Yo me sentía con la confianza de enfrentar ese nuevo reto. No sabía cómo, no sabía con qué se comía, pero yo sabía que podía de una u otra manera encontrar el camino. Para mí yo decía, si logré sobrevivir ese estadio de 50,000 espectadores en Beijing, en los Juegos Olímpicos, y lo hice bien, seguramente que puedo sobrevivir a esto. Y con esa mentalidad y esa convicción de que el reto que venía ahora en la parte laboral, en la parte profesional, podía también de igual forma superarlo, fue que empecé a entender esta nueva etapa y este nuevo camino. Me hizo mucho sentido el que después de haber estudiado una carrera en administración financiera y una maestría también en administración, y había sido deportista prácticamente toda mi vida, pues entonces ahora me dedicar a la administración del deporte. Vi en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México una oportunidad no solamente de desarrollarme profesionalmente, sino también de aplicar y de implementar todo lo aprendido tanto en el deporte como en la parte académica, y reflejarlo en ese escritorio donde tuve la fortuna de colaborar durante 6 años. Literalmente estuve en esta administración que acaba de concluir y estuve a cargo de la dirección de alto rendimiento, lo cual otra vez fue algo abismalmente diferente a lo que venía siendo, abismalmente diferente a lo que yo entendía del deporte, porque ahora estaba del otro lado del escritorio, pero por supuesto fue muy enriquecedor y fue una parte complementaria muy importante para que hoy siga asumiendo retos y siga buscando proyectos que me permitan el seguir creciendo, desarrollándome, y ahora ya con una visión un tanto diferente, o más bien complementaria. Ahora buscar incidir no solamente en el deporte de alto rendimiento, sino en la cultura física de nuestro país. Sí, afortunadamente tuviste también, valga la redundancia, la fortuna de trabajar en un ambiente que olía a pentatlón. Me empecé encabezado por Horacio de la Vega, otro saludo para Horacio, y por Pedro Martínez, que también estuvo ahí. ¿Quién más estuvo de pentatlón por ahí, por el instituto? Creo que nada más ellos dos. Pues solo ellos dos, pero sí había mucha familia de deportistas, había de otras disciplinas que también estuvieron en la misma generación en la que nosotros fuimos deportistas, pero principalmente, sin duda alguna, Horacio y Pedro fueron 2 mentores, 2 guías y también ahora compañeros de trabajo. No, y hay de todos lados, ¿no? De básquet, de vóley, o sea, Contreras, bueno, un montón de gente que trabajó en esta administración pasada y que de veras era gente de deportes, nos consta, y colaboramos en todo lo que se pudo. Pero bueno, eso es parte de la historia de Óscar Soto, como ven, un gran atleta, una persona muy sencilla, llena de ideales todavía, de situaciones hacia el futuro, de mucho conocimiento, y que busca también transmitirlo a la niñez y la juventud de alguna manera, a su forma. Ha estado en varios foros. Hace rato fuera de aquí estábamos comentando acerca de foro muy importante que hubo en la UNAM, que no salió como queríamos, pero salió y tuvo una muy buena y brillante participación. Pero ahora, ¿qué nos platicas de qué viene ahora? ¿Qué espera Óscar Soto? ¿Cómo ve las cosas? ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Qué hay? ¿Cómo está todo? Bueno, pues no será ninguna sorpresa si les comparto que sigo buscando prepararme académicamente. Como les decía, soy doctorando, estoy ya elaborando mi proyecto de tesis, el cual les comparto que el título es Cultura Física y Deporte como herramienta social, la construcción de una política pública sostenible en el largo plazo. Hago un análisis profundo y una investigación en la cual
Como te decía, ya no solamente estoy enfocado al deporte de alto rendimiento, al deporte competitivo, ahora entendiendo que el instrumento del gobierno para poder incidir de manera positiva en nuestra sociedad a través del deporte son las políticas públicas. Por ello, la maestría en gestión pública que te comentaba que recientemente concluí, y ahora la parte del doctorado y la investigación que estoy realizando está enfocada a eso, no solamente dedicarnos a tener el deporte de alto rendimiento, sino cómo construirlo desde su base. Entonces, la parte académica y la parte de investigación considero que es algo que me está también enganchando, más bien ya me tiene enganchado y estoy tratando de empujar mucho desde ese lado. Y he aprendido muchísimas cosas, por ello la participación en estos foros que comentas y por ello la participación en diferentes eventos y congresos en los cuales he tenido oportunidad no solo de participar, sino también nada más asistir para aprender y para investigar un poco más al respecto, ha sido por demás enriquecedora. Sumado a ello, un proyecto muy interesante en el cual estoy participando son unas mesas de trabajo que se están haciendo con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo encaminado, por supuesto, al desarrollo de la cultura física y deporte en nuestra sociedad a través del deporte escolar, que es una arista también muy relevante que tiene un área de oportunidad muy significativa para que el deporte del país en todo el sentido pueda tener un crecimiento mayor. Así es, aquí seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, en cuanto al desarrollo del deporte para todos, el deporte popular, que deben ser las bases de nuestro deporte, o sea, crear más espacios donde toda la gente puede ir a hacer su práctica deportiva, ya sea de manera organizada o no, competitiva o recreativa, como sea, pero que la gente haga ejercicio, que se mueva, que practique el deporte, ¿no? Así es, ese es el objetivo hoy en día. Estoy buscando el participar en este tipo de proyectos que me parecen positivos no solamente para una disciplina o para una etapa, sino más bien un proyecto mucho más ambicioso que llegue más allá y trascienda a través de las nuevas generaciones que hoy en día se están formando. Entonces, confío en que este tipo de estrategias se traducirán no solo en un mejor resultado en el corto plazo, sino quizás en la mayor formación de deportistas y por supuesto, ¿por qué no?, un mayor número de pentatletas, un crecimiento en cada una de las disciplinas deportivas y por supuesto el pentatlón incluido en ellas, para que esta gran base que se está construyendo o que se está proyectando dé pie para que el deporte nacional tenga un mejor resultado y eso al final signifique la construcción de bienestar y de tejido social y por supuesto una mejor sociedad. Hombre, excelente. Bueno, aquí comentar contigo también y con nuestros amigos, ya viendo toda esta perspectiva del desarrollo nacional del deporte, del desarrollo hacia las bases, lo que se busca, se pretende, el desarrollo del deporte social en nuestro país. Vienen dos situaciones muy importantes, los siguientes pasos en nuestra carrera deportiva. Uno son los Juegos Panamericanos que ya tenemos encima este año y después Tokio 2020. ¿Qué nos puedes decir aquí? ¿Qué puedes comentar al público? Considero firmemente que la calidad que tiene el deporte mexicano da para enfrentar este tipo de eventos. Ciertamente la crítica o la evaluación que se hace para con la participación de las selecciones nacionales en este tipo de eventos normalmente es muy dura, pero no es para menos, es algo importante, es algo que nos apasiona. Sin embargo, sí creo que existe en nuestro país la calidad y pese a las complicaciones que pueda tener el deporte nacional en algún periodo, alguna etapa, las crisis por las cuales se atraviesen, siempre llega a México a pelear medallas, siempre llega a México a pelear en la competencia y siempre llega a México con altas expectativas, porque así somos los mexicanos, porque así somos los deportistas. Yo confío firmemente en que la selección nacional que habrá de encarar los próximos Juegos Panamericanos en Lima tendrá un buen desempeño, tendrá un buen resultado, sea como sea, superando o quedando por debajo de las expectativas, de las estadísticas. Eso realmente me parece, por supuesto, importante, pero confío plenamente en la cultura de deporte que tenemos en nuestro país. Así que lo menos que puedo hacer para mis compañeros que hoy están dando la cara por nuestro país y poniéndose la camiseta para representarnos en estos tan importantes Juegos Panamericanos, no puedo más que ofrecerles todo mi apoyo, toda mi confianza
confianza, por supuesto creyendo que van a tener un gran resultado. Lo mismo, por supuesto, para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Los atletas se preparan durante años para llegar a este evento. No se clasifica por suerte, no se clasifica de manera fortuita. Quien llega a Juegos Olímpicos es porque trabajó durísimo para estar ahí. Así que confío plenamente en que teniendo esa oportunidad de enfrentar ese evento, lo van a hacer muy bien. Bueno, amigos, pues esto es Óscar Soto, su pensamiento, su trayectoria, su historia deportiva. Un gran ejemplo para la juventud mexicana, un orgullo el pentatlón mexicano. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Iván, muchas gracias por todo, gracias a los que estuvieron aquí ayudándonos, asistiendo en este programa. Y Óscar, un placer que hayas estado con nosotros, espero que no sea la última. Vamos a seguir platicando de muchas cosas que están haciendo por el deporte nacional. Nos vemos en la próxima. Encantado de estar con ustedes, hasta luego y muchas gracias. Gracias.